Un saludo alumnos y alumnas de octavo grado, pues es un gusto poder compartir con ustedes en esta oportunidad algunas orientaciones y algunos procesos que se van a realizar en esta guía de autoaprendizaje de la asignatura de lenguaje y literatura correspondiente a la fase 1, semana 4. La unidad número 2, narrativa, la novela policial y de ciencia ficción. Así se titula la unidad 2. Los contenidos que se abordarán en esta guía de autoaprendizaje son la novela, las técnicas narrativas, collage literario, tratamiento del tiempo, el adverbio y las locuciones adverbiales, significado, estructura, clasificación, simples, compuestos y locuciones adverbiales. Bien, vamos al inicio. Actividad 1. Lee junto a tu familia o clase el siguiente fragmento de la novela Muerte en el Nilo de Agatha Christie. Luego analízalo a partir de lo solicitado a continuación. Leamos entonces este extracto de esta novela que es considerada una novela muy interesante. Querida, dijo arrastrando las palabras, ¿no crees que eso es demasiado aburrido? Si alguna de mis amigas tuviese una desgracia, yo la abandonaría inmediatamente. A primera vista parece inhumano, pero nos evita un gran número de molestias futuras. Luego te pedirían dinero prestado o te harían acompañarlas a una tienda de modas, donde no tendrías más remedio que pagar los trajes que eligiesen, o pintarían pantallas horribles que tú te verías obligado a adquirir, o te harían corbatas de punto. Entonces, si yo perdiese mi dinero, ¿me abandonarías mañana mismo? Sí, querida, lo haría. No podrás decir que no soy franca. Solo me gusta la gente que triunfa. Qué cruel eres, Juana. Soy positiva como todo el mundo. Yo no soy positiva. Tú tienes tus razones. No hay motivo para ser mezquina cuando se tienen apoderados jóvenes y bien parecidos que te envían tus enormes rentas cada 4 meses. Y tú te equivocas respecto a Jacqueline, dijo Lynette. Ella no es ninguna pedigüeña. Por el contrario, he querido ayudarla varias veces y no me lo ha permitido. Es tan orgullosa como el diablo. Pero ahora tenía tanta prisa en hablarte. Apostaría que piensa pedirte algo. Ya lo verás. Parecía excitada por algo, admitió Lynette. Jacqueline ha sido siempre excesivamente impulsiva. Una vez le clavó un cortaplumas a alguien. Querida, eso es estupendo. Fue a un chico que martirizaba a un pobre perro. Jacqueline intentó convencerle para que dejase en paz al desgraciado animal. Él no le hizo caso. Entonces ella le empujó con todas sus fuerzas, pero él aventajaba en vigor y no cedió. Entonces Jacqueline sacó un cortaplumas y se lo clavó hasta la empuñadura. Fue una escena horrorosa. Eso iba yo a decirte. Parece peligrosa la chica. Bien, ese es el fragmento. Analiza el fragmento realizando lo siguiente. ¿De qué trata el texto? Pues en términos generales, según lo que podemos percibir y apreciar, trata del apego al dinero, de la solidaridad o no solidaridad con los amigos y amigas. Es lo que se percibe. ¿Cuántos personajes intervienen en este fragmento? Intervienen 2, Juana y Lynette. Describe al personaje de Juana a partir de lo leído, pues parece ser una mujer recta, dura y sincera en sus pensamientos. Esto que les he colocado aquí de color rojo son algunas orientaciones o algunos puntos de vista de su servidor. Ustedes pueden enriquecer o pueden aportar diferentes pensamientos u opiniones según lo leído. Incluso pregunta que si notas alguna irregularidad en el uso del tiempo. Si es así, y en qué parte, puedes tomar un ejemplo textual del fragmento y anotarlo. Luego vamos con el desarrollo.
Lee sobre las técnicas narrativas. Esto te permitirá comprender de una mejor manera cómo los escritores atraen a los lectores en la realidad de un texto. Las técnicas narrativas, recursos narrativos, son modos ordenados que utiliza el escritor para atraer al lector hacia la realidad que está dentro de una historia contada. Por tanto, dichas técnicas se utilizan para construir el nivel de la trama. Entre las técnicas narrativas más reconocidas se pueden mencionar las siguientes. Fíjense, vamos a leer las técnicas narrativas. Bueno, en primer lugar está el collage literario. Esta técnica se inició en la pintura y consistía en la superposición de diversos materiales, recortes pegados que luego eran pintados. La literatura adoptó el término para nominar las obras poéticas formadas por fragmentos disímiles, pero que en conjunto presentan de manera estética un mensaje. También hay collage literario en la obra que muestra una mezcla de géneros literarios, narrativa, periodismo, canciones, poemas, imágenes, etc. Tratamiento del tiempo. Esta técnica se divide a su vez en las siguientes variantes. Tiempo cíclico es la narración que termina con el mismo suceso con el cual comienza. Narra un suceso en presente, luego se traslada al pasado y finalmente vuelve la narración al presente. Se da a manera de círculo, de ahí su nombre. Esta otra técnica que se llama trasloque. Son cambios constantes del pasado al presente, del futuro al pasado, del presente al pasado o al futuro. Es un tiempo ilógico usado sobre todo en la estética surrealista. Está la otra técnica que se llama flashback. Es una técnica moderna que la literatura ha tomado del cine. Consiste en dar saltos de tiempo al pasado en el subconsciente, es decir, que en el fluir de la conciencia nos ubicamos en el pasado sin elementos que expresen el cambio en el tiempo. Ese es el flashback. Tenemos el flash forward, que se produce cuando la narración principal se adelanta en el tiempo y cuenta sucesos que aún no han ocurrido realmente, es decir, se narra un acontecimiento futuro. Además, todos estos que hemos mencionado del A a la D son técnicas que tienen que ver con el tratamiento del tiempo. También está lo que es el contrapunto. Esta técnica consiste en manejar dos líneas argumentales en una misma narración. Se utiliza en narrativa, teatro, poesía, etc. Los vasos comunicantes es un término usado por Mario Vargas Llosa cuando se dan varias líneas argumentales en una misma obra. Se diferencia del contrapunto porque este presenta dos líneas argumentales simultáneas, es decir, al mismo tiempo. Está también el monólogo interior o fluir de la conciencia. Es el discurso no pronunciado que expresa el pensamiento íntimo que se realiza en la mente del personaje frente a una situación o hecho y que no lo habla, sino que el personaje asume la responsabilidad de presentarlo conservando una organización sintáctica y una secuencia lógica de las oraciones. Cuando el discurso no obedece dicha organización sintáctica, sino que se centra en registrar fielmente la evolución del pensamiento de un personaje, estamos hablando del fluir de la conciencia. Bien, vamos entonces a la actividad 3. Lee acerca de los adverbios. Los adverbios ustedes ya los han estudiado en grados anteriores y manejan bastante esta situación. ¿Qué es un adverbio? Es una palabra con significación propia que complementa tanto al verbo como al adjetivo. Es invariable en género y número. Según el aspecto formal, el adverbio se divide en dos clases. Simples, cuando se componen de una sola palabra, por ejemplo, hoy, ahí, arriba, cierto, jamás. Son compuestos cuando se forman con sufijos o están compuestos de dos o más palabras. Por ejemplo, adverbios terminados en mente, los que forman superlativo o diminutivo, por ejemplo, ahorita, cerquita, tardísimo, lejísimo. Las locuciones adverbiales formadas con dos o más palabras, por ejemplo, a más y mejor, a manos llenas,
en un momento, en un santiamén. Esos serían algunos ejemplos de los adverbios compuestos. Desde el aspecto semántico del significado, los adverbios y locuciones adverbiales se dividen en adverbios de tiempo, por ejemplo, hoy, ayer, mañana, ahora, anoche, entonces, después, al instante, en un momento. Adverbios de lugar, aquí, ahí, allí, acá, allá, arriba, abajo, en medio, alrededor, dentro, fuera, delante. Esos son los adverbios de lugar. Adverbios de modo, bien, mal, regular, así, como, despacio, a ciegas, a manos llenas y la mayoría de los terminados en mente son adverbios de modo. Veamos cuáles son los adverbios de cantidad. Muy, mucho, poco, menos, más, bastante, demasiado, tanto, algo, a más y mejor. Hay adverbios también de afirmación. ¿Cuáles son? Sí, cierto, también, en verdad, en efecto, y algunos en mente, por ejemplo, efectivamente, ciertamente, etc. Existen adverbios de negación, por ejemplo, no, nunca, jamás. Estos dos últimos con evidente valor temporal también. Tampoco es otro adverbio de negación. Y existen adverbios de duda, por ejemplo, tal vez, acaso, quizá y quizás. Y a veces, probablemente y posiblemente se convierten en adverbios de duda. Ahora, actividad 4, cierre, lee los siguientes textos y analízalos según lo que se te solicite. Vamos a leer este fragmento que se llama Mi Cristina. Cuando intenté levantarme para andar por el suelo, resbalaba, y aunque ya me figuraba dónde estaba, preferí no pensar, pues me acordé de lo que mi madre me había dicho en su lecho de muerte. Yo estaba a su lado, muy triste, y mi madre, que se ahogaba, tuvo fuerzas para levantarse de medio cuerpo para arriba, y con el brazo largo, largo y seco como un mango de escoba, me pegó un tremendo guantazo y me gritó, aunque apenas se la entendía, no pienses, y murió. Me agaché para tocar el suelo con las manos, estaba resbaloso. Vaya, este es el texto. Más abajo nos pide qué es lo que vamos a realizar. Vamos a leer el segundo. 100 años de soledad. Ese es un fragmento de esta famosísima novela de Gabriel García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas claras y diáfanas que se precipitaba por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Ese es el otro fragmento y aquí el último fragmento, La vida es un sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Ay, mísero de mí, y ay, infeliz, apurar, cielos, pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando a una parte, cielos, el delito del nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma, o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que dejan en calma, y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Bien, entonces esos son los textos literarios. ¿Qué es lo que nos pide?
A partir de cada texto realiza lo siguiente: busca el significado de las palabras que no comprenda. Eso les queda de tarea. Luego vuelve a leer los textos. Escribe en tu cuaderno qué técnica narrativa se está utilizando. ¿Se acuerdan que leímos las técnicas narrativas? Vamos a determinar cuál técnica narrativa se está utilizando en cada fragmento y vamos a explicar por qué consideramos que es esa técnica. Luego dice que identifiquemos los adverbios que hayamos encontrado. Bien, yo aquí al final de cada texto les pongo una breve explicación de a título personal para mí cuál es la técnica narrativa que se ha utilizado y también he señalado algunos adverbios que puedo identificar. Los adverbios que he identificado están en color rojo y al final de cada fragmento les he colocado cuál es la técnica narrativa a mi juicio personal y les explico por qué. Bien, en el fragmento Mi Cristina, considero que la técnica narrativa es monólogo interior porque es el discurso no pronunciado que expresa el pensamiento íntimo que se realiza en la mente del personaje frente a una situación. Ahí está el argumento de por qué considero que es esa. Luego en el fragmento 100 años de soledad considero que es un tiempo cíclico porque el relato termina en el mismo lugar donde inicia. Y en el fragmento La vida es un sueño considero que es un collage literario porque es la obra que muestra una mezcla de géneros literarios. Hay narrativa y hay en este caso poemas en el desarrollo de este relato. Y allí les dije que les muestro algunos adverbios señalados en color rojo para que ustedes los puedan anotar en su cuaderno y presentar sus evidencias del trabajo realizado. Así es que con esto desarrollamos lo que es la guía de autoaprendizaje de lenguaje y literatura de octavo grado. Espero que las orientaciones que se les han brindado les sirvan y les permitan lograr mejores aprendizajes y espero poderles seguir apoyando. Si el contenido ha sido de su agrado, suscríbanse al canal y compartan el contenido. Muchas gracias, bendiciones.